versículo 13 al 20, un pasaje que está sirviéndonos para esta serie de enseñanzas acerca de la iglesia del Señor. Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20, con la ayuda del Señor. Y vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Dice la palabra de Dios que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús, el Cristo. Amén y amén. Vamos a orar un momento. Señor, hemos venido en esta tarde. Hemos venido, Señor, con el deseo de aprender, Señor, de tu palabra, Señor. Con el deseo de ser instruidos, Señor, en el Evangelio, en la palabra de Dios. Señor, bendiga a cada uno de mis hermanos que han venido, han sacrificado, hecho esfuerzo de venir esta noche, Señor, a la casa de Dios, a venir a alabar tu nombre y a escuchar, Señor, tu palabra, Señor. Ayúdanos a comprender tu palabra, Señor. El salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento en esta noche con la ayuda de Dios. Estamos hablando acerca de la iglesia, y hoy día quiero hablar de la manifestación de la iglesia, cómo ella se manifiesta. Y queridos hermanos, como hemos estado viendo a través de la palabra de Dios, la iglesia no es una idea de la última hora de Dios, como improvisando su plan eterno, porque Dios no improvisa. Hermano, Dios no está improvisando a ver qué hago ahora. Él es soberano, y eso implica que no solo todo está bajo su gobierno, sino que todo está bajo el control del Señor. Aún aquellas cosas que a veces parece que nosotros decimos: Dios no, está todo loco. En nuestra vida no hay nada, hermano. Dios siempre sigue siendo Dios. Y después que acabe el tiempo, y después que acabe los reinos, y después que acabe el mundo, y después que acabe todo, Él seguirá siendo Dios. Y hemos visto que ya desde el Antiguo Testamento, ¿cierto? Lo vimos el día viernes pasado. Desde el Antiguo Testamento, proféticamente hablando, Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel: yo tengo otro pueblo, va a venir otro pueblo, voy a levantar otro pueblo. Y ese pueblo era la iglesia del Señor Jesucristo. Y una vez más quiero reiterar que la iglesia no es una improvisación de Dios porque Israel falló, sino que la iglesia siempre ha sido el plan del Señor. Amén. En Efesios, y quiero que vaya conmigo ahí por favor, en Efesios, en el capítulo 3, vamos a leer algunos versículos ahí del 3, del verso 1 al 11, Efesios capítulo 3.
Si usted quiere aprender más acerca de la iglesia, el libro de Efesios es un buen libro. Tal vez es una de las cartas donde más se habla doctrinalmente acerca de la iglesia. Y dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 3, verso 1 en adelante: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Déjeme hacer un paréntesis ahí. Hermano, la iglesia tiene una revelación que ni siquiera Israel tuvo. Y esto es sencillo porque el Antiguo Testamento es una sombra de lo que había de venir. Lo que ahora tiene la iglesia no es la sombra, sino es la sustancia. Israel, por ejemplo, la presencia de Dios, ¿cómo se manifestaba en Israel? En símbolos. La columna de fuego de noche, la columna de nube de día, el arca del pacto en el pueblo, el tabernáculo. Pero ahora Cristo mora en nosotros. ¿Cuántos dan gloria al Señor en esta noche? Entonces, cosas que Dios reveló que a sus santos y a los profetas, que ahora, hermano, no están los apóstoles, pero tenemos la palabra de Dios. ¿Y sabe dónde está depositada esa verdad? En la iglesia de Cristo. El tesoro del evangelio, aun cuando Pablo está hablando a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 4, dice que ha sido puesto el tesoro en vasos de barro. Y Pablo reflexiona así: el antiguo pacto fue con gloria, ¿cuánto más será el nuevo pacto? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces, querido hermano, quiero que usted comience a entender que aún en la fragilidad de la iglesia, porque está compuesta por hombres, hay una gloria que no ha estado en ningún otro lugar en toda la historia de la humanidad. Entonces, Pablo dice que el misterio, en el verso 5, estoy volviendo a la lectura, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Y querido hermano, vuelvo a reiterar esto, yo lo dije, a veces miramos como a los israelitas en primera clase y a los gentiles como en segunda. Pero aquí Pablo no está diciendo eso, sino que Pablo está diciendo que somos coherederos y miembros del mismo cuerpo. Amén. Y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del evangelio, de la cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia para anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ahora, ¿quiénes son los llamados a dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios? En la iglesia de Cristo. Y hay un gran debate acerca del verso 10, que dice que tiene que dar a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades
en los lugares celestiales. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que la iglesia tenga que dar a conocer? Algunos señalan de una manera inmediata que somos llamados a proclamar el reino de Dios en el mundo, y por lo tanto, querido hermano, no hay otro poder que esté sobre la iglesia. Si bien es cierto, tenemos que reconocer el gobierno no está sobre la iglesia. No hay ninguna autoridad sobre la iglesia sino Cristo. Y reconozcamos, hay instituciones formadas, creadas por Dios. Y no son muchas. Una es la familia. La familia no la constituyó una ley, una constitución de los hombres. Fue diseñada por Dios mismo. Antes que hubiera reino, antes que hubiera naciones, Dios constituyó a la familia. Génesis capítulo 2, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Amén. Por eso como iglesia, no importa las leyes que salgan, nosotros creemos la familia de acuerdo a lo establecido en la voluntad de Dios. La segunda institución creada, y aquí también hay un debate, pero creo que de alguna manera es cierta, que cuando Dios le encomienda al hombre, le da la labor del gobierno. Le dice sojuzgad la tierra. En otras palabras, le dio el liderazgo sobre toda la creación para el hombre. Él tenía que administrarla. Dios delegó el poder del gobierno de la tierra sobre los hombres y le dijo, gobiernen la tierra. Y por eso, en la implicación de este mandato divino, se cree que los estados son una institución no como política, sino como este mandato de gobierno creadas por Dios. Y por eso el apóstol Pablo dice que nosotros debemos orar por los que están en eminencia. Y Pablo dice, no importa quién esté, no importa la autoridad que esté, han sido puestas por Dios. Y a veces las autoridades, ya sea de gobierno, ¿cierto?, son justos y son una bendición al pueblo, pero a veces son un castigo a la nación. Y eso nos debe llevar a reflexionar los gobernantes que tenemos. Son puestos por Dios. Pero la tercera institución muy claramente formada en la Biblia es la iglesia del Señor Jesucristo. Hermano, por lo tanto, cuando estamos hablando de la iglesia, no es el grupito de hermanos solamente. Estamos hablando, y vuelvo a la lectura para leer el último verso. Dice, voy a retomar del verso 10, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito cuanto eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, querido hermano, quiero una vez más volver a enfatizar: la iglesia no es el pueblo de segunda del Señor. La iglesia es el plan eterno. Israel cumplió un llamado. Como Jesús, es cierto, y se escribe, la salvación viene ¿de quién? De los judíos. Y no viene porque ellos producen salvación, porque era la razón, porque de su seno iba a venir la promesa del Mesías. Amén. Y ahora, ¿por qué la iglesia es contenedora de la salvación? No porque la iglesia salve a alguien, sino porque es la iglesia la que lleva a Cristo al mundo, la que anuncia el evangelio del Señor Jesucristo. Por lo tanto, querido hermano, a través de estas enseñanzas, no solo de estas, pero de todas, necesitamos comenzar a comprender que aunque a veces la iglesia esté revestida de fragilidad, a veces la iglesia esté revestida de ese barro que hablaba el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, hermano, ese contenedor de barro, esa iglesia frágil,
Dios ha puesto el tesoro del evangelio. Dios ha puesto su gloria en la iglesia. Por lo tanto, querido hermano, no podemos tratar a la iglesia de cualquier manera. No podemos tratar a la iglesia ni a los hermanos de cualquier manera, porque estamos hablando de ese plan eterno del Señor para esta hora. Querido hermano, una de las primeras menciones que encontramos en el Nuevo Testamento acerca de lo que Dios iba a hacer en la tierra con la iglesia es lo que hemos leído en estos versos, ¿cierto? De Mateo capítulo 16, vaya ahí conmigo. Jesús, aquí en este verso, en el verso 18 del capítulo 16 de Mateo, está hablando aún proféticamente de la iglesia. Jesús dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Querido hermano, y yo sé que esto lo hemos leído muchas veces, tal vez usted lo sepa de memoria, pero creo que hablando de la iglesia es interesante este pasaje, por cuanto lo primero que debemos establecer es su contexto histórico. ¿Cuándo fue dicho esto? Cuando todavía está vigente el antiguo pacto. Amén. Porque aunque nosotros leemos, ¿cierto?, el Evangelio de Mateo, lo leemos en el Nuevo Testamento, pero casi 2/3 de Mateo ocurre en el Antiguo Testamento. Porque ¿cuándo inicia realmente el nuevo pacto? ¿Alguien? ¿Cuándo inicia el nuevo pacto? ¿En Hechos 2? ¿Cuándo inicia el nuevo pacto? Con la muerte y resurrección de Cristo. ¿Alguien más? Porque hasta ahora, y por eso, hermano, esa falacia, que a veces la gente lo llega a creer, incluso los cristianos, que pueden ser salvos sin el plan de salvación. Dicen, ¿y cómo el ladrón que estaba en la cruz? Jesús le dijo, hoy día estás conmigo en el paraíso. Pero yo le pregunto, ¿Cristo había muerto? No. ¿Había iniciado el nuevo pacto? No. Todavía todos estos hechos se están ocurriendo todavía en el antiguo pacto. Todavía cuando Jesús dice edificaré mi iglesia, quiero que ustedes entiendan, los judíos están esperando la restauración del reino de Israel. Es más, recuerden que entre los mismos seguidores de Cristo habían cobradores de impuestos, habían pescadores, ¿qué más? Habían diferentes, habían unos extremistas políticos, unos celotes, ¿cierto?, que eran estos ultranacionalistas que querían restaurar el reino de Israel, poner bombas a los romanos, y que Cristo era el Mesías y venía a restaurar el templo. De hecho, uno de los seguidores de Cristo, discípulo, era Simón el Celote. Y era un hombre extremo. Él quería la revolución para establecer el reino de Israel, porque Jesucristo era el hijo de David. Amén. Entonces todo esto está ocurriendo cuando todavía estamos en el antiguo pacto, pero ahora Jesús está hablando de que en realidad Él va a levantar y edificar una iglesia. Entonces, recién se estaba abriendo la mente de los seguidores del Señor Jesucristo. Cristo todavía no había ido a la cruz del Calvario cuando Jesús anuncia estas palabras. Todavía no se había constituido formalmente la iglesia. Los judíos todavía se ven a sí mismos como el pueblo exclusivo de Dios. ¿Se recuerdan en Juan capítulo 8 cuando están hablando con Jesús? Y le dice, nosotros hijos de Abraham somos. Es decir, nosotros, nuestro linaje nos hace salvo. Ahora, querido hermano, creo que a veces hemos leído no del todo correcto lo que significaba la salvación en el Antiguo Testamento. Nadie era salvo solo por ser israelita.
No era que tú nacieras, sino era si tú vivías una vida piadosa delante de la presencia de Dios y cumplía y vivía una vida de agradar al Señor. Nadie en el Antiguo Testamento era salvo. Yo soy israelita y vivo como quiero y total soy israelita. Nadie lo era. Es más, estamos todavía en el Antiguo Pacto. ¿Y qué le dice Jesús a los religiosos? Le dice: ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo, porque sus obras queréis hacer. Hermano, desde el Antiguo Testamento se estableció que el justo por la fe vivirá. Es decir, desde el Antiguo Testamento la salvación, la fe está involucrada en la salvación. Porque recuerden quién es Abraham, el padre de qué. Y hermano, nadie de los que está, de los héroes del Antiguo Testamento fue salvo porque eran moralmente intachables. ¿Se han dado cuenta que los libros que cuentan la historia de las naciones siempre cuentan que sus héroes eran perfectos? ¿Qué sabemos nosotros de algunos de nuestros héroes? Cierto, de Arturo Prat, saltó con valor, pero no sabemos nada de sus debilidades humanas. La Biblia, cuando habla de los héroes de la fe, no solo pinta lo bonito, sino que pinta todo el cuadro completo. Nos habla de las debilidades de David, de su caída moral. ¿Acaso del padre de la fe no le dice a su esposa: no diga que eres mi esposa, di que es mi hermana para que no me maten? Ahora, ¿por qué está todo eso? Ya que las hermanas están estudiando el Antiguo Testamento. Está para demostrar que el hombre está atrapado en una naturaleza caída. Y que no importa cuán grande alguien pueda llegar a ser para el Señor, todavía es un hombre débil. Y que necesita la gracia de Dios sobre su vida. Alguien estaba explicando de esta manera y llega a donde el pastor y le dice: pastor, yo no entiendo este pasaje. ¿Cuál es el pasaje, hermana? A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y el pastor le dice: hermana, yo tampoco lo entiendo. Y el pastor le dice: pero ¿qué no entiendes tú, hermana? Es que cómo Dios va a aborrecer a Esaú. ¿Por qué Dios aborrece? No, hermano, esa yo lo entiendo. Lo que yo no entiendo es cómo llegó a amar a Jacob. Con todas las debilidades humanas que había, con todas las debilidades que estos hombres tenían, lo que estaba revelando desde el Antiguo Testamento era la gracia de Dios para el hombre, para ser salvo. Por lo tanto, vuelvo a este pasaje de Mateo, está todavía en el Antiguo Testamento. De hecho, este problema, querido hermano, entre que los judíos aceptaran que los gentiles iban a ser parte del pueblo de Dios, se extiende más allá de la inauguración de la iglesia. Porque muchos resistían que los gentiles fueran parte pleno del pueblo de Dios. Hermano, en el Antiguo Testamento un gentil podía ser salvo, sí, tenía que constituirse en un verdadero seguidor de Cristo y un israelita. ¿Y qué debía hacer eso? Debía transformarse en un prosélito. De hecho, el bautismo de Juan es un bautismo ceremonial de purificación. Y no era nuevo, era muy usado cuando alguien que no era un israelita, que no había nacido como israelita, quería ser seguidor de Dios, del verdadero Dios. Uno de los ritos que tenía que pasar era un acto de purificación por el bautismo, que no tiene el mismo significado que el bautismo de Cristo. Amén. Pero era un signo. Por lo tanto, la manera era guardar sus leyes, era circuncidarse y era guardar los mandatos del Antiguo Testamento que Dios había dado para los judíos. Pero ahora había venido Cristo y ahora iba a levantar un pueblo que era más que Israel. Amén. Y hermano, este problema de la resistencia, de la entrada a la plena salvación para los gentiles fue resistido por los judíos. De hecho, el primer concilio que hay en toda la historia de la iglesia
es porque hay un problema de los judíos, ¿cierto?, que rechazan que los gentiles vengan a ser parte plena sin la circuncisión, sin guardar sus leyes dietéticas y ceremoniales. Pero ahora recuerden que solo todo eso era la sombra de lo que había de venir. Ahora que estaba Cristo, ahora estaba la plenitud de la salvación en Él. Por lo tanto, como Pablo le enseña a los colosenses, hermano, Cristo es suficiente para la salvación del hombre. Ahora, otro aspecto interesante de este pasaje que hemos leído en Mateo 16 es la afirmación del Señor Jesucristo, y es que la iglesia está relacionada con la revelación que tiene el apóstol Pedro. ¿Y cuál es esa revelación? En Mateo 16, por favor estén conmigo ahí en el versículo 15 al 17. Él le dijo: ¿vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermano, la palabra Cristo es la traducción del hebreo que significa Mesías. Era el Dios que se iba a manifestar en carne, y por lo tanto aquí está revelando la divinidad de Jesucristo. Y dice, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, la iglesia, una de los pilares fundantes de la iglesia es la revelación de quién es Jesucristo. Por eso, querido hermano, la iglesia no se reúne en torno a una ceremonia cualquiera. Nos reunimos cada vez para celebrar a Cristo. Nos reunimos para proclamar la gloria de Cristo. Por eso, hermano, es tan chocante con el verdadero evangelio sentarse a escuchar un mensaje que no tiene nada que ver con Cristo, que solo tiene que ver contigo y tu éxito personal. Cómo ser exitoso meramente en la finanza. Cómo ser exitoso en la vida sin tener a Cristo en cuenta. Hermano, puede la gente reunirse y pueden poner un letrero iglesia, sí, pero si Cristo no es proclamado en esa iglesia, eso no es iglesia. ¿Están conmigo, no? Cristo no es un adorno de la iglesia, es el mensaje de la iglesia. Por eso podemos reunirnos, podemos hablar, como dice el hermano Hugo, podemos decir muchas cosas. Pero si Cristo no está siendo proclamado en nuestros mensajes, si el evangelio no está siendo anunciado, hermano, yo dudaría en llamar a eso iglesia. Por eso el mensaje, este evangelio, entre comillas, de la prosperidad, aunque solo hay un evangelio, no es un verdadero evangelio porque no es Cristo proclamado. Son tus sueños, son tus metas, son tu éxito, es lo temporal. Pero una de las partes fundantes de la iglesia está con la revelación. Luego que Pedro hace esta confesión de quién es Jesús. Hermano, el pueblo de Israel decían: ¿y quiénes dice la gente? Bueno, Juan el Bautista. ¿Por qué están diciendo Juan el Bautista? Porque ya lo habían despachado a Juan el Bautista. Ya lo habían muerto. Lo habían asesinado por hablar la palabra de Dios. Jeremías, Isaías. Perdón, Elías. Pero bueno, eso es lo que dice la gente. No lo conocen. No mira, no tiene la posibilidad. Sus ojos han estado cerrados a la verdad. Pero ustedes quienes dicen que soy, ¿quién soy yo? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermano, el día que dejemos de predicar a Cristo, vamos a dejar de ser la iglesia de Cristo. Podríamos llamarle asociación, unión, alianza, pero iglesia no lo es, porque la parte del fundamento de la iglesia tiene que ver con la revelación de quién es el Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios?
Y qué bendición tenemos, hermano. Porque hay algunos que predican a Cristo, pero a media. No saben muy bien quién es Cristo. Para algunos es un Dios menor. Para los testigos de Jehová es un Dios menor. Un ser creado. Para los trinitarios es la segunda persona de la divinidad. Querido hermano, para los árabes es un profeta. Pero gloria a Dios que para nosotros Jesucristo es Dios manifestado en carne. Aleluya, ¿cuántos dan gloria al Señor? Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Y fue quien se ha revelado a nuestra vida. Otro de los aspectos interesantes de esta afirmación, y vuelvo a insistir, esta es la primera vez que Jesús está hablando así formalmente de la iglesia, ocupando la palabra iglesia. Y otro de los aspectos interesantes es que el Señor anuncia que este pueblo, que sería llamado iglesia, iba a tener como fundamento al mismo Señor Jesucristo. El fundamento de eso no iban a ser los apóstoles. Hermano, no es como dicen los católicos que Pedro es la piedra. No, queridos hermanos, por eso ellos creen en los papas, ¿cierto? En la sucesión apostólica. Porque Pedro era el fundamento del... Hermano, no hay hombre que pueda darle fundamento a la iglesia de Cristo. Cristo no solo es la cabeza, pero Cristo es el fundamento de la iglesia del Señor. Cristo es la piedra principal. Cristo es la piedra angular. Por eso en el libro Lo Hecho, en el capítulo 4, el mismo apóstol Pedro que entendió esto. Pedro entendió que Jesús no le estaba diciendo que Él era el fundamento, la roca de la iglesia, sino que Jesucristo dijo: sobre esta roca Él. Por eso escribió en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versos 11 y 12, este Jesús le está predicando a los judíos. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Aleluya. Y les dice luego: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podemos ser salvos. Él es la salvación para la iglesia de Cristo. Él es la roca angular. Y hermanos, si sacamos a Cristo de esto, se cae todo. Por eso muchas iglesias han caído. Por eso muchas iglesias se desmoronan. Porque sacan a Cristo, se ponen los hombres. Se pone el talento. Se pone la elocuencia. Se ponen los amigos. El dinero. Y hermano, lo que sostiene a la iglesia no es el dinero. Lo que sostiene a la iglesia no es el talento de sus líderes. Lo que sostiene a la iglesia no es que si usted la apoya o no la apoya. Ay, voy a dejar de apoyar a la iglesia. Hermano, esta iglesia, la verdadera iglesia, no tiene como fundamento el apoyo de la gente, el aplauso de la gente. Porque, hermano, aún Jesucristo fue reprobado por los hombres, pero todavía sigue siendo la piedra angular de su pueblo. Lo que sostiene verdaderamente a la iglesia de Cristo es que Él es la roca en la que está fundada la iglesia. Por eso debemos dejar de tratar a la iglesia de cualquier manera. No la voy a apoyar. ¿Estás creyendo que la iglesia va a dejar de ser iglesia? Porque, hermano, puede faltar el pastor, pero si Cristo es la iglesia, es el fundamento de la iglesia sigue adelante. Si el problema está cuando queremos correr y poner otra cosa de fundamento.
Por eso, hermanos, debemos proclamar a Cristo en la iglesia. Debemos proclamar a Cristo en la predicación. Debemos proclamar a Cristo en nuestro estilo de vida. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Por eso, cuando una iglesia cambia el mensaje, se desmorona. Pero todo esto y lo más glorioso que el Señor le dice, dado que la iglesia va a ser edificada sobre Cristo, la roca, las puertas del Hades no pueden destruir a la iglesia. Hermano, yo creo que esa es la razón por la que pasó la pandemia y seguimos adelante. Objetivamente, desde el punto de vista incluso doméstico y práctico, no deberíamos haber tenido la manera de financiar la iglesia esos días. Pero dado que Cristo es la cabeza de esta iglesia y el fundamento de esta iglesia, Él es el que provee y la sostiene. Él es el que cuida la iglesia de Cristo. Por eso yo vuelvo a decir, la manera en como yo trato a la iglesia debe ser relevante, porque cuando alguien se mete con la iglesia, se mete con Cristo. Es lo que Pablo, recuerden que lo vimos antes, es lo que Pablo aprendió cuando era Saulo y perseguidor de la iglesia, ¿cierto? Cuando cae a tierra camino a Damasco, pues, van detrás de los predicadores, pero el Señor le dice, cuando cae a tierra, hey Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Por eso no tenemos que tener miedo de los gobiernos, tenemos que orar y respetar las leyes. No tenemos que tener miedo del futuro, no tenemos que tener miedo del infierno, no tenemos que tener miedo de las potestades espirituales que nos andan rodeando. Porque, hermano, cuando alguien se va a meter contigo y conmigo, con la iglesia, es Cristo quien va a pelear por su iglesia. Por eso, hermano, en vez de andar con temor, debemos alabar a Dios, debemos servir a Dios, debemos ser fieles, servir en la iglesia del Señor Jesús. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Pero y vuelvo a reiterar esto, cuando Pedro está hablando estas palabras, me refiero a Mateo capítulo 16. En estos momentos todavía son palabras proféticas, y él lo dice. Edificaré, no la estoy edificando, edificaré mi iglesia. Es un evento futuro. La conjugación verbal del griego, no solamente la traducción, pero la conjugación verbal lo expresa que va a ser un evento que va a ocurrir. Todavía la iglesia no está constituida. Pues recordemos que en la iglesia es el pueblo de Dios, comprado por la sangre de Cristo. Entonces no hay iglesia sin sangre de Cristo. Amén. No hay iglesia sin la sangre de Cristo. Por eso, queridos hermanos, no hay iglesia sin la cruz del Calvario. La iglesia está asociada a eso. De hecho, en el libro de los Hechos, capítulo 20, en el versículo 28, Pablo se está despidiendo de la iglesia de Mileto en su viaje misionero, porque va a ir a Jerusalén, y ustedes saben lo que pasa en Jerusalén, después parte a Roma, y le dice a los hermanos, a los ancianos de la iglesia, cuando se está despidiendo, en Hechos capítulo 20, versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hermanos, quiero que entienda que no está hablando un hombre que no sabe de levantar iglesia. Estoy hablando de un hombre que sufrió persecución, fue a la cárcel, fue apedreado, fue maltratado innumerablemente por predicar el evangelio, y él podría decir, cuídenme la iglesia que me costó ganarla. Pero este hombre que tiene una revelación más clara de Dios, él dice, esta es la iglesia, la cual él ganó por su propia sangre. Nadie debería sentirse dueño de la iglesia.
pero sí deberíamos sentirnos todos parte de la iglesia. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Pablo, escribiéndolo, hermano, en Éfeso, nos dice en el Efesios 5:25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Lo que está diciendo, la razón por la que hay iglesia es por la que Él se entregó por la iglesia. Es porque Cristo derramó su sangre, es por eso que hay iglesia. Por eso, querido hermano, nadie puede ser parte de la iglesia de Jesucristo si no es por medio del sacrificio de Cristo. Hermano, lo que quiero decir en otras palabras, que en la iglesia de Cristo no hay puertas traseras en las que te podemos meter. Ah, eres bueno, da buen diezmo, pase por acá. Hermano, cada persona que quiere ser parte verdaderamente de la iglesia de Cristo debe pasar por el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo. Y en eso, en términos prácticos, nadie puede ser parte de la verdadera iglesia de Cristo si no es por medio de obedecer el plan de salvación. ¿Están conmigo? Ay, no quiere usted buena persona, y no, yo creo que se murió, va a ir al cielo, tranquilo. Hermano, usted no puede meter a nadie por la puerta trasera. Cada vez que habla de la iglesia, habla del sacrificio y la entrega de Cristo. Si alguien verdaderamente quiere ser parte de la iglesia, un día ser arrebatado, un día gozar de los bienes futuros espirituales, la boda del Cordero, reinar con Cristo y gozar por toda la eternidad de los privilegios que vamos a tener como la esposa de Cristo, primero debe arrepentirse, debe ser bautizado en el nombre de Jesucristo, como Pablo dice que somos, amén, sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo. No lo puedo meter por atrás. Entre por la ventana, que son los últimos pasajes que quedan. No, usted tiene que ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Usted tiene que haber ido a la cruz del Calvario. Usted tiene que haber arrepentido y nacido de nuevo. Por eso Juan es elocuente en capítulo 3, cuando toma las palabras de Cristo, que nadie puede incluso ver el reino de los cielos si no ha nacido de nuevo. Tú y yo no podemos ser predicadores de falsa esperanza, sino de verdadera esperanza. ¿Cuántos dan gloria al Señor Jesucristo? Por lo tanto, querido hermano, si la iglesia ha costado tanto, y no para ti, ni para mí, y no estoy diciendo menospreciando tus sacrificios para el Señor, no estoy echando en un saco al olvido, no, da lo mismo, total, fue Cristo. Hay sacrificio, hay entrega, hay dolor, pero hermano, esta iglesia es la iglesia de Jesucristo. Hermano, yo no me he propuesto aquí hacer mis discípulos para mí, ni mis seguidores, sino gente que ame a Dios y sea parte de la iglesia de Cristo. Que su fidelidad sea para Cristo. Porque si tu fidelidad es para mi rey, vas a ser fiel también a su siervo. Pero si no eres fiel para con el rey, nunca vas a ser fiel con el siervo. No sé si me explico. Hay a veces un liderazgo dentro de la iglesia que quiere fieles para sí mismo, manipulando, sintiendo a la gente, tú eres de mi escogido, tú eres de mis 12. Y después cuando se da vuelta le dice al otro, pero tú eres de mis 3. Hermano querido, nuestra fidelidad debe ser a Cristo porque Él te compró. Nuestra fidelidad debe ser para Cristo porque Él dio su vida en sustitución por la tuya. Tu fidelidad debe ser para Cristo y para su iglesia.
Porque si hay algo que Dios ama, y ya voy a ir terminando, no voy a alcanzar a terminar esta noche para no tenerlo. Mañana vamos a tener un hermoso día. Y Josué sí ya me viene a acompañar. Hermano, tú no puedes tratar a la iglesia de cualquier manera. Hermano, yo sé que pasan cosas en la iglesia. Y ya voy a abordar eso en las próximas enseñanzas. Porque la iglesia, queridos hermanos, es un misterio. ¿Y en qué sentido es un misterio? La iglesia es celestial y gloriosa. Ah, pastor, gloriosa. Hermano, así como tú eres justo. ¿Sabes cómo la Biblia te llama? Como santo. ¿Eres verdaderamente santo? Ah, y el lunes, ¿te acuerdas? Ay, ¿te acuerdas cuando te enojaste con tu esposa que le dijiste? Ay, ¿te acuerdas en el trabajo cómo? Ay, ¿te acuerdas de ese hermano que no puedes saludar? Justo, santo. Pero ¿sabes qué? Posicionalmente ya somos justos y santos. Pero en la vida práctica estamos siendo transformados para llegar a ser lo que Cristo quiere. La iglesia es gloriosa, sí, posicionalmente. Pero la iglesia es un misterio porque se une en la iglesia lo divino y lo humano. Lo divino y lo santo, y lo puro que Dios trae. Porque, hermano, cada domingo ocurren milagros en la iglesia. Tú no sabes todo lo que pasa cuando entra una persona nueva y Dios le está hablando. A veces ni siquiera el pastor sabe que le está hablando. El pastor está batallando ahí con la congregación, el que está bostezando, el que está escondido comiendo ahí. El que está ahí cuando predica y te está haciendo un gesto. Podríamos el día de mañana comprar una de esas cámaras y enfocar, miren. Otro está durmiendo ahí. Y el diablo diciendo, oh, está tan interesante tu mensaje. Está calando tan hondo y está mirando la cara del... El otro está... No sabe si está presumiendo su reloj nuevo o quiere irse a comer. Pero cada vez que nos reunimos, Dios está transformando vidas. Y todo esto está ocurriendo entre nuestras debilidades. El hermano que se peleó con la situación que está ahí el hermano que ha caído en pecado allá, pero que Dios se está restaurando. Hermano, en medio de todo avivamiento, nos gustaría que no hubiera ninguna mala noticia. Pero eso no es la iglesia. La iglesia es que Dios está estableciendo su reino por medio de la iglesia. Y en la iglesia hay debilidades, hay problemas, hay pelea, hay esto. Pero Cristo está en medio de la iglesia. Por eso, a través de estas enseñanzas, quiero que usted comience a considerar qué es la iglesia para Cristo. El lugar más valorado para Cristo sobre la tierra, ¿sabe? Es la iglesia de Cristo. Es cuando el pueblo de Dios se reúne. El tesoro, Dios no lo puso en cualquier lugar, lo puso en un vaso de barro. Y en medio de nuestras debilidades, Dios se glorifica. En medio de cuando estamos allí atravesando en nuestras propias debilidades humanas, Dios se glorifica. Hermano, y ojalá, y ya estoy terminando, ojalá que tú entiendas que los mejores días para tu vida no son cuando no hay problemas. No son cuando Dios vaya a responder ese milagro o esa puerta se va a abrir. Lo mejor es ahora. Porque muchos ni siquiera se están dando cuenta de todo lo que Cristo está haciendo en sus vidas. Porque, hermano, el ideal de nuestra vida no es la ausencia de problemas, sino que es la presencia de Cristo en nosotros.
Los mejores días no es cuando hayas, hermano, Cristo ya en nuestra paz. Hermano, no, cuando tenga victoria y alcanza a tener una mega iglesia, no, ya Cristo, Él está edificando esa iglesia. No, cuando supere todas estas cosas y pague todas las deudas, no, todavía ahora Cristo es tu sustento. Él es el que te mantiene, te ha mantenido de pie, es ahora. Hermano, lo que quiero decir, tenemos el privilegio de ser la iglesia de Cristo. No somos convidados, no somos invitados, no somos ajenos. Somos el pueblo de Dios para esta hora. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dicen, no lo merezco? Porque Él escogió lo necio, Él escogió lo desechado, Él escogió lo que no es. Aleluya. Y de ahí Dios levantó su pueblo. ¿Por qué no nos ponemos de pie? ¿Por qué no viene a este altar y le dice, Señor, enséñame a ser la iglesia? Enséñame a amar tu iglesia. Enséñame a cuidar tu iglesia. Pues tú las has dado tu vida. Y yo, ¿cómo no voy a cuidar, Señor, por lo que tú diste tu vida, Señor? ¿Cómo yo voy a maltratar por lo que tú moriste, derramaste tu sangre en la cruz del Calvario? Señor, es cierto que estamos en medio de debilidades, la realidad humana, Señor, nuestra naturaleza pecaminosa, Señor, la realidad y la gloria de Cristo en medio de los hombres, Señor, es en vasos frágiles de barro, débiles, Señor. Pero estamos esta hora aquí entendiendo, Señor, oh Dios santo, que no sabemos cómo ni por qué, pero lo que sabemos es que somos tu iglesia, el cuerpo de Cristo, los salvados por la misericordia, Señor, de tu nombre. Hemos tenido la revelación, Dios mío, no porque hayamos sido los más capaces, porque seamos los más elocuentes o porque seamos los más audaces, pero usted ha abierto nuestra mente y nuestro corazón. Usted ha revelado, Señor, su palabra a nosotros, Señor. No porque somos los más sabios, sino por tu misericordia, porque usted ha querido, Señor, levantar un pueblo para sí. En esta hora te damos gracias. Y ayúdanos, Señor, en esta noche a ser esa iglesia verdadera, Señor. Esa iglesia que tiene un llamado eterno. Esa iglesia que ha sido lavada con la sangre del Señor Jesucristo, Señor. Y en medio de esas debilidades ser consciente que Dios está en medio de nosotros. En medio, Dios mío, de las debilidades humanas, Él todavía se sigue manifestando. En medio de las debilidades, Señor, humanas, Dios sigue revelándose. Señor, sigue obrando, Señor. Oh, preparando para sí un pueblo santo.